Profe, no se escucha nada, le está cortando el internet muy feo. Habíamos mencionado que son tres para terminar. ¿Ya me escuchas mejor? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ay, que hoy va a ser día de lata con el internet. Espérenme. ¿Ya se ve? Sí, ya. Sí, profe. Les comentaba que dentro de estos principios del agua había aspectos los cuales íbamos a tomar y que son importantes dentro de las aplicaciones terapéuticas, ¿sale? El primero era la ley de Pascal. ¿Qué mencionaba la ley de Pascal? Chavira, Mande. ¿qué es la ley de Pascal? Permítame, déjeme ver mis apuntes bien. ¿O qué entendiste por ley de Pascal? Que la presión que se transmite hacia un fluido, ¿cómo se transmite de una forma, ay, ¿cómo se llama? Espere, es que no sé cómo redactarla bien. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es la ley de Pascal? Va relacionado con la presión que tiene un fluido y esta también lleva una cierta correlación con el recipiente donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si el recipiente es muy estrecho y el fluido es muy denso, pues la presión tiene que ser un poco mayor para que fluya, ¿no? Y viceversa. Bueno, yo eso entendí. ¿Sí? Así es. Recuerden que la ley de Pascal va dirigida en cuanto a la presión que ejerce un líquido sobre el recipiente que lo contiene. ¿Sale? Esta ley de Pascal también se ve inmersa en la presión que genera un cuerpo al sumergirse. Es lo que les mencionaba. Si ustedes se sumergen en cualquier alberca y tal vez se sumergen a nivel de tobillos, se sumergen a nivel de cadera, se sumergen a nivel de cuello,
la presión que genera el líquido es totalmente Profe, se está diferente en trabando. cada uno de los aspectos, dependiendo de la Trabando, profundidad, ¿sale? Se trabó. Esto es para que podamos generar cierto esfuerzo, pues, bueno, ok. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. La presión se va a generar en todo el organismo, dependiendo primero, puede ser la fuerza que tiene este líquido en el recipiente que lo contiene, o también llevada la presión hacia un organismo. Digamos, ustedes se sumergen, dependiendo de la inmersión que ustedes hagan dentro de un ambiente acuático, va a ser la cantidad de peso que pueden generar sobre el agua sobre sí mismos, ¿no? La presión ya la vemos comentado como ejemplo, recuerden que también se veía mucho en los buzos, ¿no? Cuando iban generando inmersiones, la presión del agua, el peso del agua que se genera dentro del organismo, es un factor determinante para que pudieran dificultarse algunas situaciones o funciones vitales dentro del mismo cuerpo. Esta ley de Pascal, obviamente, nuestra intención no va a ser sumergir al paciente, no va a ser saber cuánta presión puede resistir, pero es importante porque en milímetros de mercurio la presión en nuestro organismo va a cambiar y va a variar. Y dentro del aspecto o de dosificación terapéutica, el paciente tiene que estar preparado para el ejercicio que nosotros vamos a poder realizar. Ahora, Aranza, ¿qué era la ley de Arquímedes? O el principio de Arquímedes. Aranza. Membrilla, ¿qué es principio de Arquímedes? ¿Qué pasó, profe? Perdón. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? A ver, espéreme. Déjeme, me acuerdo. Se refería sobre los cuerpos, ¿no, licenciado? Que se encuentran sumergidos sobre agua. Nos había mencionado que era como el del aceite, que era entre más peso, era como el que iba a flotar y el otro era el que se iba a sumergir. De eso hablaba la ley de Arquímedes. O así lo entendí, lo recuerdo. ¿O estoy mal? Ok, vamos a ver. El principio de Arquímedes principalmente habla del peso que puede tener un objeto al ser sumergido, va a ser la cantidad de fluido que va a desplazar. Si ustedes en un recipiente colocan un vaso lleno con agua, colocan una piedra, esta agua se va a desbordar dependiendo el peso específico del objeto que introducen, ¿sí? Esto se le va a conocer como principio de Arquímedes. Dependiendo el peso de cada uno de los objetos que ustedes coloquen dentro de un elemento líquido, va a ser la cantidad de líquido que se va a desplazar también. ¿Sale? Va a ser equivalente. Esto también se va a ver dentro de los principios de la hidroterapia cuando nosotros sumergimos a un paciente y este va a desplazar parte del agua hacia afuera dependiendo del peso corporal que tenga. No va a ser lo mismo que metan al tanque terapéutico tal vez a un niño que va a poder desplazar poca agua a un paciente adulto que puede conllevar tal vez unos 80 kilos, ¿sí? La cantidad de agua que van a sacar o que va a subir va a ser correspondiente al peso corporal del paciente. Y el principio de Bernoulli
es que dentro de un fluido la energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de una presión más baja, se acelera y viceversa. Por lo tanto, este principio se refiere a cambios de la velocidad y cambios a la presión dentro del campo de flujo. Dependiendo dentro de un ambiente acuático, el cambio de flujo puede generar una resistencia. Mándeme brillar. Entonces la ley de Arquímedes nos podríamos basar en cuanto a tanque terapéutico por el agua y el peso de las personas cuando ingresan. Tanque terapéutico, mira, lo pueden colocar en tanque terapéutico, lo pueden colocar en piscina de remolinos, lo pueden colocar hasta en parafina, ¿sale? Porque son ambientes líquidos en los cuales van a sumergir un segmento, ¿sí? Sí, ok, gracias. Ahora, este principio va a tener cambios de velocidad y cambios de presión dentro de un campo de flujo, porque sabemos que cada líquido o cada ambiente tiene una resistencia dependiendo de su viscosidad diferente. Si ustedes intentan correr en una alberca que no tiene ningún tipo de movimiento, por así decirlo, el agua, ¿sale? A diferencia de cuando ustedes intentan correr en el mar en contra de las olas, se va a generar un cambio de velocidad y de resistencia en base hacia donde se encuentren las ondas, ¿sí? Este principio también se da en los entrenamientos deportivos dentro de las albercas terapéuticas cuando tienen alguna turbina que genera resistencias para que el paciente genere mucho mayor fuerza y capacidad adaptativa al ejercicio físico. Si esta capacidad de los líquidos también puede depender en base a las sales y al tipo de líquido que se utiliza. La temperatura puede ser también un factor importante para que el desplazamiento sobre estas estructuras se facilite o se dificulte, ¿sí? Principalmente por aspectos fisiológicos dentro del mismo organismo que condicionan a que exista tal vez una relajación o una mayor tensión dentro de las masas musculares. Estos tres principios los llevamos a cabo en su totalidad siempre cuando nosotros metemos un paciente a tanque terapéutico, porque cada uno de estos principios conlleva un aspecto en el cual vamos a generar una presión con nuestro paciente, vamos a generar un elemento de flotabilidad y vamos a generar un elemento de resistencia. Estos tres elementos nos sirven para que el paciente pueda adaptarse al ambiente terapéutico acuático, ¿sí? Y siempre son un fundamento en el cual nos vamos a estar rigiendo, ¿vale? Más adelante van a ver cuando lleven hidroterapia, dónde se ponen en práctica cada uno de esos principios, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿Sí? ¿le puedo dar una diapositiva atrás? ¿Mande? ¿Le puedo regresar una diapositiva atrás, por favor? ¿Aquí? Sí, profe. ¿Hasta aquí se va entendiendo bien? Sí, profe. Ok. Chicos, salimos de la sesión y regresamos, por favor.
¿Vamos bien aquí? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Ok, vamos. Les voy a compartir parte de un video nada más para terminar de comprender lo que era el principio de Arquímedes y cómo es que se llegó a este principio. Mm, Bien, bien. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Arquímedes dijo, Eureka. Se cuenta que Hierón II, el rey de Siracusa, allá por los años 250 a.C., le encargó a un joyero que le construyera una corona con una cantidad de oro que él mismo le proporcionó. Y no cualquier corona, ¿eh? Una corona sagrada. Y a los dioses que, se sabe, son fanáticos de la billutería. Cuando el joyero le devolvió la corona construida, el rey estaba chocho, convencido de que había usado todo el oro para hacerla, porque pesaba lo mismo que la cantidad de metal que le había dado. Pero de pronto comenzó a sospechar que el joyero podría haberlo engañado, mezclando el oro con otros metales o materiales menos valiosos, pero que en promedio pesaran exactamente lo mismo. Entonces Hierón llamó a su científico de confianza, Arquímedes, para que lo ayudara a descubrir si la corona efectivamente contenía todo el oro que le había entregado al joyero y así poder dormir tranquilo. La condición era, claro, no arruinar la corona, que estaba bárbara. Se dice que Arquímedes le dio vueltas al asunto hasta que un día se le ocurrió la solución mientras estaba en los baños públicos de Siracusa dándose una enjuagada. El asunto es que se entusiasmó tanto que salió corriendo medio desnudo del baño gritando su famoso Eureka, que no quiere decir otra cosa que lo encontré. ¿Y qué es lo que había encontrado don Arquímedes? Parece ser que se había metido en una bañera demasiado llena de agua, que entonces comenzó a desbordar cuando se sumergió para bañarse. Cuanto más se sumergía, más agua chorreaba. El volumen de agua desbordada tendría que ser necesariamente igual al del volumen del cuerpo que se había sumergido, o sea, el mismo. Todo muy lindo y muy limpio, pero ¿qué tiene que ver con la corona de oro? El asunto es que si el joyero había mezclado un poco de cobre o plata, que son menos densos que el oro, y recordemos que la densidad es peso dividido el volumen, repito, la densidad es peso dividido el volumen, entonces el volumen de la corona debía ser mayor. Pero, ¿cómo medir el volumen de algo tan irregular como una corona? Arquímedes dedujo que si metía la corona en un tacho lleno hasta el tope de agua, podría medir el volumen de agua que desbordaba y así calcular el volumen de la corona. De la misma manera, podía sumergir una barra de oro del mismo peso que la corona en el mismo tacho y medir su volumen. Si coincidían, entonces la corona era de oro puro. Si el volumen de la corona era mayor, entonces tendría algún componente menos denso que el oro. Dicho y hecho. Al comparar los volúmenes se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que la barra de oro del mismo peso. Aquí hay plata encerrada, debió pensar Arquímedes, porque, efectivamente, la corona estaba hecha con una mezcla de oro y de plata que es menos densa. El resultado fue que Arquímedes se quedó con el puesto de consejero científico del reino. El rey Hierón se quedó con una corona trucha y Siracusa se quedó sin joyero. Otra historia más en el increíble mundo de la ciencia. Amigos, anoten los resultados y utilícenlos en sus vidas cotidianas. ¡Hasta la próxima! Ok. ¿Se entendió un poquito más lo que es el principio de Arquímedes? Sí, Sí. Sí, profe. Y entonces es la manera como lo vamos a ver. Después, aquí en el principio de Arquímedes aparece también otro principio que habla en cuanto a la flotabilidad, ¿sí? Porque dependiendo del segmento que nosotros vamos a sumergir, sí tiene que ver en relación el desplazamiento del agua, pero también tenemos que ver
¿cuánto vamos a poder flotar? Sabemos que si la densidad, como lo acaban de ver, va Está a trabando, profe. generar un impulso hacia arriba del agua, existen elementos con los cuales va a ¿Quieres mis botas? Mamá. Se le fue la onda otra vez, ¿verdad? Sale. Es lo que les mencionaba, ¿no? Podemos contrarrestar este principio principalmente de Arquímedes con elementos de flotación, que esos vamos a utilizarlos en ciertas técnicas específicas dentro de la hidroterapia, ¿vale? Chicos, nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Porque si anda bien deficiente el internet. ¿Sale? Buen día. Sí, profe. Adiós. Adiós. Adiós, profe, cuídese. Cuídense. Buen día. Gracias, profe, igualmente. Bye. Bye.